Bien, maravilloso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todas y a todos los que se inscribieron, ya sea que estén viendo este webinar en vivo o que lo vayan a ver grabado después que lo enviemos, ¿cierto? Porque sé que mucha gente, de hecho, 6 o 7 personas me escribieron diciéndome que no iban a poder verlo, pero que por favor les mandara la grabación, y la grabación la vamos a mandar mañana, lo más seguro es que la mandamos mañana. Y les agradezco por inscribirse, porque en este ratito del día sábado, ¿cierto? Ya está terminando el Shabbat, empezando el primer día de la semana, y para mí vamos a decir así, requiere cierto compromiso poder apartar este espacio para hacer estos webinars, pero me da mucha satisfacción y siempre aprecio y valoro que hayan personas que también aprecien y valoren mi trabajo y se den el espacio de estar y de inscribirse en las cosas que yo hago, ¿sí? Bueno, para los que no me conocen de antes, yo siempre pregunto en el formulario si conocen mi trabajo, si me conocen a mí. No sé, un 20% de la gente dijo que no me conocía. Otra que sí me conocía, y de hecho yo estoy mirando su nombre y hay varios que conozco, unos que conozco más de cerca que otros. Pero les cuento, ¿cierto? Yo soy Esteban Acuña, como pueden ver ahí, ¿cierto? En la presentación donde está mi fotito. Soy coach, ¿cierto? Soy life coach, life key coach, como dice ahí. Soy profesor de Kabbalah. Me iniciaron a la Kabbalah, por decirlo así, me inicié a la Kabbalah hace poquitito más de 18 años. Ha sido un camino largo, un recorrido interesante. Y comencé a hacer la labor de coach, por decirlo así, formalmente hace aproximadamente 5 años, más o menos, ¿sí? Pero antes de que profundicemos en eso y antes de que vamos al tema de este webinar y a contarles lo que quiero contarles, etcétera, etcétera, me gustaría, si es posible, que comencemos con esta pregunta, ¿sí? Los cabalistas, ¿por qué es importante empezar con preguntas? ¿Por qué no hacemos preguntas? Los cabalistas nos dicen que las preguntas son vasijas, ¿sí? Y las vasijas son como recipientes de energía que atraen energía. Entonces una pregunta es una vasija que atrae una respuesta, que es una luz espiritual, ¿cierto? Un tipo de luz, un tipo de satisfacción espiritual también. Entonces, a mí me gustaría pedirles, si a alguien, alguno, alguna de las personas que están presentes acá, le gustaría contar por qué decidieron inscribirse en este webinar. ¿Sí? Se lo agradecería mucho si un par, una, dos, tres personas quiere contarlo, puede hacerlo por el chat. Si quiere decirlo por el micrófono, puede levantar la manito de ahí en la aplicación y yo también le permito que abra el micrófono para que pueda contar cuál fue la razón por la que decidió inscribirse, ¿sí? Se lo agradecería mucho. Si alguien quiere contarlo, si tiene este es el momento para hacerlo. Marcela, te solicito abrir el micrófono. Hola. Dale, adelante. A ver, mi principal razón para inscribirme, yo soy kinesióloga de profesión, y no trabajo la kine tradicional. Soy terapeuta también, trabajo con varias técnicas. Y desde hace un tiempo que sigo las enseñanzas de la Cábala, ¿ya? Este año sobre todo he profundizado contigo principalmente. Entonces, me gustaría integrar esto en lo que yo hago. Ah, buenísimo. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, es saber cómo lo puedo integrar, en definitiva, a todo lo que yo ya hago. Claro, lo entiendo perfectamente. Dale, muchas gracias Eso. por el comentario, Gracias. Marcela. Muchas gracias.
Amelia Méndez escribió algo en el chat, vamos a leerlo. Dice, no tengo mucho tiempo en la Kabbalah, pero lo que sí tengo claro es que si estoy aquí es para hacer luz y ayudar a los demás, y hay veces que no tengo claro cómo hacerlo. Ah, claro, pues, claramente, sí. O sea, uno puede llegar a entender, sí, me gustaría ayudar a las personas, pero ¿cómo? Bien, gracias, Amelia, gracias por el comentario. Y la María Paz pone, porque me interesa el tema, he visto lo que haces y das mucha luz a las personas. Y me sentí llamada al menos a escuchar esta charla. Muchas gracias por lo que me dice de María Paz. Sí, es lo que intento hacer. Muchas gracias por comentar. Si alguien más quiere comentarlo, Valeria acaba de comentar, pone, siguiendo las señales, todo este año me he topado con la abundancia. Ya, claro, sí, ahí en la portada mencionamos la abundancia. Vamos a hablar de eso también durante la charla. No vamos a estar como una horita nomás acá, ¿sí? No va a ser tan largo lo que vamos a hablar. Si hay alguien más que quiera comentar, siéntase con la libertad de levantar la manito o de escribir en el chat. Sé que a mí no me gusta hacer un monólogo, si bien la charla entera es casi un monólogo, pero me gusta interactuar, ¿sí? Así que bienvenidos a seguir opinando. Igual les agradezco muchísimo a todos los que compartieron su decisión, su opinión, su causa para estar en este webinar. Bien. Ya, vamos a seguir entonces, ¿sí? Con otra pregunta. Esta pregunta ahora va dirigida a mí mismo. De aquí vamos a comenzar. ¿Por qué decidí hacer este webinar? ¿Por qué decidí hacerlo yo? Y la respuesta, vamos a decir que la respuesta a esta pregunta, al por qué, también podríamos haberla cambiado por para qué, pero sí, el por qué decidí hacer este webinar es que de eso se trata este webinar. O sea, básicamente todo lo que les voy a contar de aquí hasta el final del webinar es la razón del por cual hice este webinar, ¿sí? Hay algunos conceptos que para mí es súper importante compartirles para poder empezar a hablar esto. El gran grueso del contenido que voy a compartirles hoy va a tener que ver con esos conceptos, pero la primera parte de la respuesta es porque a mí en lo personal, y ahí quiero tomar un poquito las palabras de Amelia, sí, creo que así se pronuncia su nombre, que dice que, claro, lleva un poquito de tiempo en la Cábala, la menciona, dice, pero sí tiene claro que estamos aquí para dar luz. Y ese es el punto. Yo hace 18 años que me inicié a la Cábala, y vamos a profundizar un poco en la Cábala y en cómo lo estoy enfocando. Y sí, una de las cosas que entendí es que estamos en este mundo para iluminar a otros, para bendecir, para compartir, para ayudar, ¿sí? Y si bien muchas veces se ha llegado a entender a lo largo de los siglos por distintas ideas, por algunos dogmas, algunas creencias, se ha llegado a asumir que solo unos pocos son los que pueden ayudar a otros. Yo he llegado a convencerme de que no, de que todos podemos llegar a la instancia de ayudar a otros, guiar a otros, acompañar a otros, etcétera, etcétera. Pero sí, también he llegado a la conclusión, ¿cierto? Mientras investigaba y buscaba y entendía y aprendía durante estos 18 años que han sido hartos, o sea, de hecho es la mitad, poquito menos de la mitad de mi vida. ¿Sí? Yo tengo 38 años. O sea, 18 años son casi la mitad de mi vida, desde los 20. A los 20 yo me consideraba un adolescente, todavía no tenía idea de para dónde iba el mundo, ni para dónde iba yo tampoco. Hoy día lo tengo un poco más claro. Y la Kabbalah me encontró en ese momento. Entonces, sí lo que sé es que, si bien todos podemos, para poder se necesita preparación. Ese es lo importante. No tiene que ver con una cosa mágica, o solo con el talento, o solo con un don, o solo con una capacidad personal, o con tus características astrales. Tiene que ver, ¿cierto?, con la preparación, con el acceso al contenido correcto, con el conocimiento correcto, con los guías correctos,
y uno puede llegar a prepararse de tal manera que sea capaz de ayudar a otros de manera efectiva. Y esto es muy importante, entenderlo de ayudar de manera efectiva. Voy a aclararlo antes de ir a estos conceptos que quiero expandir y explicarles en relación al propósito de esta charla y respondiendo a el por qué hice este webinar. Mi maestro, Rav Chaim David Zuckerberg, Zichrono Libraja, con quien me inicié a la Kabbalah, ¿sí? Formalmente, digamos, yo me inicié a la Kabbalah por mi cuenta hace 18 años y formalmente un año después de eso, ¿sí? Un año después de eso, en el año 2003, conocí a Ralph Zuckerberg no en persona, o sea, directamente lo conocí a través de internet, nos conocimos y comencé a estudiar con él. Él nos explicaba, ¿cierto?, de los principios fundamentales de la Kabbalah, que vamos a profundizar después, que existe el egoísmo y el altruismo. Y él dividía el egoísmo él decía que existían 4 frecuencias o 4 enfoques en los que uno puede manifestarse o desarrollarse, expresarse, vivir en este mundo. 4. Y de estos 4 enfoques, o de estos 4 aspectos o niveles, él a 3 de ellos le atribuía el carácter de egoístas, enfoques egoístas, y a uno, un enfoque altruista. Al primero él le llamaba el egoísmo en sí, egoísmo como tal. Y él lo definía como la inconsciencia, voluntaria o no, en cuanto a la existencia de otras personas. Básicamente, el egoísta vive, piensa, actúa como si no existiera nadie más. Es como que dentro de él hay algo que le dice, no hay nadie más en el mundo. Tú eres tú, solamente tú, solo tú importas y no hay nadie más en el mundo. El Rab lo decía así, para el egoísta, para el que es absolutamente egoísta, no hay nadie más en el mundo. ¿Sí? Él está solo y solo importa a él. El siguiente nivel, él le llamaba el nivel de indiferencia. ¿Cuál es este nivel de indiferencia? Sabes que hay más gente, reconoces que hay más gente, sabes que hay gente que tiene necesidades, sabes que hay gente a la que podrías ayudar, pero te da lo mismo. ¿Sí? O sea, aquí ya hay como un pequeño avance de decir, ok, no estoy yo solo, hay más gente, esa gente también tiene necesidades, esa gente también tiene deseos, quizás yo podría hacer algo por esa gente, pero no me importa, me es indiferente. Es el segundo nivel. El tercer nivel, y que a mucha gente le puede, este nivel a mucha gente le llama la atención, que sea considerado egoísta por la Kabbalah. El tercer nivel es lo que se llaman las buenas intenciones. Y sé que, claro, alguien podría decir, pero ¿cómo las buenas intenciones van a ser egoísmo? Si tengo una buena intención, eso es algo bueno, no puede ser egoísmo. Y el Rab decía que sí, porque las buenas intenciones no siempre son acciones. ¿Sí? O sea, uno puede quedarse para siempre en las buenas intenciones. Decir, tengo buenísimas intenciones. Me encantaría ayudar a otras personas. Me encantaría guiar a otros. Me gustaría dar de lo que tengo. Me encantaría convertirme en una persona altruista y activa y provechosa y generar un cambio en el mundo. O sea, tengo la intención, tengo la buena intención de hacerlo. Pero él decía que mientras no se manifieste en forma de acciones altruistas, entonces las buenas intenciones siguen siendo egoísmo, porque solo son una energía potencial sin el deseo de llevar esa energía potencial a una manifestación real que pueda generar cambios reales. Y el cuarto nivel, ¿cierto?, es el altruismo, la acción real de compartir. Pero mi Rav, ¿cierto?, Rav Zuckerberg, decía, y de hecho lo pueden leer en uno de sus libros, ¿cierto?, La percepción judía de la realidad. El libro se llama Kabbalah, así, y el subtítulo es ese.
pueden leer que él dice que hay un punto intermedio entre los últimos dos, entre la buena intención y las acciones altruistas, que tienen que ver con el conocimiento objetivo. Es decir, yo digo, ok, tengo buena intención, y ya, doy el paso altruista. Decido ayudar, decido hacer. Pero en ese paso, el gran error que hace que la buena intención y aún la acción siga siendo egoísta, es que la persona no tiene la preparación, el conocimiento, la información necesaria para que su acción sea tan altruista como su intención. Y el ejemplo que él nos contaba era de una historia de un tren, ¿sí? Un tren de estos trenes de Japón, que van muy rápido y que van como flotando, algo así, en el cual a los minutos de partir el tren, una persona comienza con un ataque de apendicitis dentro del tren. Y está en el piso y está con mucho dolor y no sabe qué hacer, y alguien pregunta, ¿hay un médico? Entonces se levanta un joven, muy muy joven, y dice, yo soy estudiante de medicina, de primer año. Y dice, no, ya sé qué hacer. Entonces, usando el poco conocimiento que tenía, ¿cierto? Hasta ese momento, tenía ¿cierto? Su herramienta médica, su instrumental, no sé cómo llamarlo, y le hace una apendicectomía ahí, ¿cierto? Con los recursos que tenía en ese momento para evitar que muera de apendicitis. Algún error cometió en el camino, puesto que al rato llegaron, ¿cierto? Lo llevaron al hospital al tipo, pero se le produjo una infección. Esta infección le produjo una septicemia y la persona murió. Entonces nos decía el Rab, la persona murió. ¿Cuál fue el error aquí? ¿Estuvo mal que el joven quisiera ayudar? Claro que no. Era una intención, era una buena intención. Pero la llevó a cabo sin tener todo el conocimiento objetivo que necesitaba para llevarla a cabo, y eso hizo que su acción, aunque tuviera una buena intención detrás, trajera un resultado negativo. Y aquí me gustaría preguntarle, ¿les pasó alguna vez en su vida que, habiendo querido ayudar a alguien, terminaron empeorando la situación? Si le ha pasado, ponga ahí yo, sí, lo que quiera ahí en el chat. ¿O ha visto que ocurre eso? Que alguien quiere ayudar o que quiere hacer el bien por alguien más y termina empeorando la situación o metiéndose en más problemas o causando más problemas de los que habían. ¿A alguien le ocurrió? Amelia dice, varias veces me ha pasado. ¿A nadie más? Edith dice cuando era más joven, ¿ya? Qué interesante que Edith diga cuando era más joven, lo que quiere decir que quizás puede atribuir parte de esos errores a la falta de experiencia o a la falta de conocimiento. ¿Mm? Me imagino que a varios más, no sé por qué no lo, exacto, dicen, por qué no lo comentan, pero es bastante común eso, de decir, mira, si yo tenía la mejor intención, o mira, le di el consejo para ayudarlo y se enojó conmigo, o hice tal cual cosa porque pensé que era lo mejor y terminé arruinando algo. ¿Mm? Como esa historia del mono, no sé si la han escuchado, de un mono que vio un pez que estaba en la orilla de un río y pensó que el mono se estaba ahogando, perdón, y pensó que el pez se estaba ahogando y lo sacó del agua. Y el pez murió. Entonces, eso es lo primero. Yo toda la vida sentí el deseo, el impulso de ayudar a otras personas. Toda la vida. ¿Sí? Desde niño. Siempre sentí ese fuerte impulso de ayudar a otros. Pero lo que me dio la Kabbalah en primera instancia, el conocimiento que me fue entregando, fue que me fue permitiendo entender el conocimiento de manera más objetiva, ¿sí? De manera más concreta y por decir, esto sí y esto no. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Sí? Y a veces cometemos error, ¿cierto? Tratar de
tirar para arriba, de guiar, de ayudar, de levantar, incluso de amar a alguien que no lo desea. Y nuestra insistencia lo que termina haciendo es más daño, o termina alejándonos de la otra persona, o alojándola a esa persona, o incluso dejándola en un estado peor de lo que la persona estaba antes. ¿Mm? Y eso fue lo primero, esa es la primera razón por la que yo decidí hacer este webinar, y es porque contarles sobre el método de coaching que desarrollé a partir de la Kabbalah, de lo que vamos a hablar ahora. Es por eso, porque yo descubrí que en la Kabbalah, a veces no de forma explícita, sí, a veces no de forma tan clara y directa, hay claves para poder ayudar a otros, para poder dar esa luz, al menos de manera general, en primera instancia, a la que se refería Amelia adelante, ¿cierto? Esa luz que uno siente deseo de compartir con los demás. Y como les decía, para ir profundizando en estos temas, hay 3 conceptos que quiero compartirles desde este enfoque para poder dirigir y seguir respondiendo a esta pregunta, ¿por qué hice este webinar? El primero es Kabbalah, el concepto de Kabbalah. Ya dijimos, ¿cierto?, que la Kabbalah, ya la mayoría de ustedes saben que es una sabiduría ancestral, ¿cierto?, que tiene miles de años, 5.781 años, desde que el hombre es hombre, que tiene cierto acceso a esta iluminación. Este conocimiento se perdió eventualmente, ¿cierto?, porque el hombre se apartó de la luz y comenzó, ¿cierto?, a recuperarse, o se mantuvo solo en ciertos iniciados a lo largo de la historia, hasta que Abraham recupera esta conexión de manera más intensa, comienza a difundir la Kabbalah, luego, ¿cierto?, la Kabbalah se continúa difundiendo también de manera más privada o de manera entre maestro y alumno directamente dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale al exilio muchos años después, la Kabbalah sigue siendo estudiada de forma oculta, el mismo pueblo de Israel en su gran masa rechaza la Kabbalah, rechaza a los cabalistas tienen que seguir estudiando en secreto, transmitiendo este conocimiento que explica cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano, etc. Hasta el siglo XX, ¿cierto?, donde recién se comienzan a manifestar de manera clara los deseos de Rabbi Shimon Bar Yochai, de el Ari, Rabbi Sakluria, del Baal Shem Tov, ¿cierto?, que fueron grandes maestros que entendieron que este conocimiento debía llegar a todos y que el usar este conocimiento, entenderlo y aplicarlo, iba a permitirnos, ¿cierto?, mejorar la situación del ser humano en este mundo y alcanzar el propósito general del ser humano en este mundo, ¿cierto?, que es alcanzar la satisfacción final. En mi caso, la Kabbalah hizo eso conmigo y me ha permitido ir haciéndolo. Los que conocen mi trabajo, ¿cierto?, con la Fundación Kabbalife, y no solo mi trabajo, el de mis compañeros de la Fundación, el de Dafne, el de Dani, ¿cierto?, y de otra gente más, y de todos los voluntarios que apoyan, y de nuestras redes sociales, etcétera, saben que sí, hemos podido ir avanzando en esto un poquito, ¿cierto?, compartiendo, iluminando, tratando de ayudar, tratando de guiar. Y este tema ¿cierto?, de que hay un propósito, está asociado, se fijan ahí en la pantalla, lo puse, que Kabbalah está asociado a la palabra recepción. De hecho, literalmente Kabbalah, hay quienes dicen que Kabbalah significa recibir, pero no es cierto, recibir es un verbo. Es un verbo en forma indicativa, la forma indicativa del verbo, ¿cierto? Recibir. En hebreo se dice lekabel, pero Kabbalah literalmente significa recepción, el estado de recepción o la acción de recepción, ¿cierto? Cuando alguien recibe. Y en ese sentido, esto ha sido clave, porque la Kabbalah yo, gracias al cielo, la pude recibir, tanto de los libros como de mi maestro, y yo escuché más de un cabalista decir, la Kabbalah no se estudia, la Kabbalah se recibe. Lo importante es decir que para que haya una recepción, tiene que haber una entrega primero. O sea, para que haya un receptor, tiene que haber un dador, un emisor. Y ya dijimos que todo el sentido de la Kabbalah y de la sabiduría de la Kabbalah, que obviamente no vamos a profundizar hoy, pero toda la sabiduría de la Kabbalah a lo que conduce, ¿cierto?, es a que el ser humano pueda cumplir su propósito, el propósito al que vino a este mundo, al que cada alma vino a este mundo. ¿Alguien sabe, cierto? ¿Tiene aquí claridad de cuál es ese propósito? ¿Para qué fue puesta la humanidad en este mundo?
Si lo sabe, lo puede compartir ahí en el chat. Edith pone para que a través del tikkun puedan elevarse y trascender. ¿Ya? Eso es parte del camino hacia el propósito, ¿cierto? A través del tikkun, o sea, a través de repararnos, podamos elevarnos y trascender. Pero eso tiene un propósito más allá. La María Paz lo escribió ahí, para ayudarnos a llegar a la plenitud. Entonces, eso me suena mucho más acertado. Edith tiene razón, lo que menciona Edith es lo que hay que lograr, pero el propósito es para que los seres humanos podamos alcanzar la plenitud, o como lo acaba de poner Magali Nakamatsu, para ser felices. ¿Sí? O sea, el propósito final de la humanidad en este mundo es alcanzar la plenitud, la felicidad, la satisfacción entera. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que quiero que tomemos en cuenta hoy día, que está asociado al por qué, de dónde viene esto de que estamos en este mundo para ser felices, o estamos en este mundo para alcanzar la plenitud, o estamos en este mundo para repararnos, como dice Edith, para hacer el tikkun, para poder trascender, elevarnos. ¿De dónde viene esta idea? Y para responder esto hay que contar una historia rapidita, que me imagino que ustedes la mayoría la conocen, que es, cierto, la historia de la luz y la vasija. ¿Mm? Que a propósito ahí está en mis planes, como lo dije, me sonó igual, está en mis planes de hacer un libro infantil, que se llame así, La historia de la luz y la vasija, para enseñarle algo de cábala básica a los pequeñitos. Bueno, lo que nos dicen los cabalistas, ¿cierto? Lo que nos enseña el Ari principalmente, a partir del Zohar, es que antes de que todo existiera, toda la realidad era solo luz infinita. Luz sin fin. Y esta luz sin fin, ¿cierto? Tenía una naturaleza interna. Esta luz sin fin era la expresión primigenia de la fuerza suprema creadora, llámele Hashem, Dios, la nada infinita, la fuente, el todo, la nada, como le quiera llamar. ¿Sí? La Kabbalah, ¿cierto? Lo llama el Ein Sof, la nada infinita. Y la expresión de esta nada infinita era una luz infinita que es descrita por los cabalistas como Or Pashut, luz simple. Y esta luz simple, la naturaleza misma de esta luz simple, era deseo infinito de dar plenitud. Deseo infinito de dar plenitud. Pero el mismo Ari nos explica que el deseo de dar no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, y no es efectivo, de hecho, hasta que hay una entidad que sea capaz de recibir lo que se da. Por lo cual, de acuerdo a las enseñanzas del Ari, esta luz se contrajo a sí misma, se quitó, por decirlo así, quitóse de la existencia y creó un espacio, ¿cierto? Donde surgió otra entidad, una entidad hecha de su misma naturaleza, pero aparte de su naturaleza, la cual los cabalistas le llaman el Kli, o la vasija, el recipiente, y que estaba hecho de lo que luego vino a ser la realidad en la que nosotros existimos y las almas de cada ser humano que está en este mundo. Esta entidad, a diferencia de la luz de la cual provenía, esta entidad, su naturaleza era deseo infinito de recibir. ¿Sí? O sea, la naturaleza de la luz era deseo infinito de otorgar, y la vasija era deseo infinito de recibir. Por lo tanto, se provocó una interacción perfecta. El Rav Ashlag dice que a ese estado es lo que realmente llamamos paraíso, en el cual todas las entidades que existen cumplen su propósito. La luz hallaba satisfacción en dar infinitamente, y lo podía hacer. La vasija hallaba satisfacción en recibir infinitamente, y lo hacía. Eso es paraíso. Pero ocurrió, ¿cierto?, que la vasija se empezó a impregnar de la naturaleza de la luz que estaba recibiendo y comenzó a experimentar el deseo de la luz.
el deseo de compartir. Puesto que en su inteligencia interna logró llegar a la conclusión de que siendo una entidad creada y recibiendo obtenía una satisfacción maravillosa, ¿cuánto más debe obtener la fuente de todo este placer cuando lo otorga? Entonces decidió, ¿cierto? Surgió en ella, o en él, o en esta entidad, el deseo de compartir, ¿sí? No habiendo otra entidad con la cual compartir, esto no se podía dar, pero al menos entonces dijo, bueno, no voy a seguir recibiendo, a menos que pueda compartir a cambio, o compartir para, como resultado del recibir. Entonces dice el Ari que la vasija se resistió a recibir la luz insistió, la vasija se siguió resistiendo, y la luz presionó de tal manera que la vasija se quebró. Estalló en infinitos, ¿cierto? En infinitos fragmentos de luz, y esos fragmentos de luz se fueron reordenando, ¿cierto? Reordenando hasta que crearon la realidad que nosotros conocemos hoy, visible e invisible, incluido todos los mundos, incluido todo el sistema cósmico divino en el que existimos hoy. Y cada uno de los pedacitos, ¿cierto? De estas chispas de esta vasija, que eran nuestras almas, vino a ser un alma, vino a ser un ser humano, y en su interior tiene por naturaleza el deseo de la vasija, que es recibir satisfacción, y el potencial de despertar su naturaleza de la luz, que es dar satisfacción. ¿Qué tiene que ver esto con el Cab? De acuerdo a los cabalistas, cuando se generó esta segunda construcción para que los fragmentos, ¿cierto? de la realidad anterior y para que la luz pudiera recrear el universo, ¿cierto? Esta vasija, de manera que ahora pudiera darse la interacción entre partes y por lo tanto pudiésemos tanto compartir como recibir como compartir, la Cábala nos dice que se ocupó un conducto, un canal de iluminación. Este canal en hebreo se llama Kav, el Kav, ¿sí? Como les expliqué antes, ¿cierto? La luz se tuvo que contraer y crear como un pequeño vacío para crear esta realidad que existe. Y para que la luz, ¿cierto? No saturara el espacio, o para que la vasija no volviera a estallar por la luz, lo que hizo fue introducir, por decirlo así, un pequeño canal de luz, mediante el cual la luz fue filtrándose de manera medida, calculada y contraída, hasta que esa luz fue tomando la forma que tenía que ir tomando, ordenándose de la forma que tenía que ordenarse, hasta que nuestra realidad estuvo desarrollada. El Kav, de acuerdo a Rabbi Nachman de Breslev, tiene una forma arquetípica, y nosotros lo hemos llegado a conocer con otro nombre, el árbol de la vida. Imagino que lo han visto, ¿cierto? Las 10 sefirot. Entonces el Kav es una forma simple, que significa simplemente canal de iluminación, para referirse a todo este conducto complejo, ¿cierto? Este sistema complejo de, digamos, ingeniería espiritual, mediante el cual la luz del Creador es conducida a este mundo, canalizada a este y a los otros mundos, para que vayan recibiendo la nutrición espiritual que es requerida para poder alcanzar este propósito, que es que todos tengamos plenitud y satisfacción. ¿Sí? Espero que quede claro esa parte. Recuerden que si tienen preguntas pueden ir levantando la mano o dejarlas en el chat, ¿sí? No se queden con sus preguntas. El tercer punto del que quería contarles, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es el concepto de mashpia. ¿Qué es un mashpia? Mucha gente piensa que la idea como de un terapeuta o de un coach es una idea moderna, ¿cierto? Una idea como de nuestra época. Pero los cabalistas nos dicen que no. Los cabalistas, ¿cierto? O sea, a partir de la historia de la Kabbalah, al menos nosotros podemos descubrir que siempre, a lo largo de los siglos, y cuando leemos, por ejemplo, la Escritura, ¿cierto? En la Torá, nos encontramos con que en el relato
por poner un ejemplo, en el relato de la iniciación, digamos, ¿cierto?, del pueblo de Israel en el desierto, Moisés, se sentaba, ¿cierto?, en la puerta de su tienda para responder las preguntas de la gente, para darles guía, para animarlos, para consolarlos, para confortarlos, responder sus preguntas, etcétera, etcétera. Es decir, ya Moshe en ese tiempo, ¿cierto? Ya Moshe en ese tiempo hacía este papel como de consejero, de guía, de educador, ¿sí? Luego en las comunidades posteriores, las comunidades cabalistas, ¿cierto? Y en las comunidades judías que existieron en el tiempo, etcétera, siempre hubo al menos una persona dentro de cada grupo que cumplía esta labor. En algunos casos era un rabino, en otros casos era el maestro, y en otros simplemente era una persona que a partir de su experiencia, de su conocimiento, de su elevación espiritual, de su condición, era capaz de aconsejar, capaz de guiar, era capaz de educar. Incluso, no lo puse acá porque es una palabra potente, pero incluso era capaz de sanar a otras personas. Y esto lo podemos ver no solo, ¿cierto?, en el judaísmo originalmente y en las comunidades cabalistas, sino que lo podemos ver en todas las culturas antiguas. En todas las culturas con cierto nivel de conciencia, siempre hubo al menos una persona que hacía este rol, que cumplía este papel como terapéutico, o este papel de guía, este papel educativo, que es lo que hoy día podríamos resumir en un coach. ¿Sí? Ahora bien, entonces, considerando todos estos conceptos, toda esta experiencia que yo he tenido con la Kabbalah, toda esta idea del Kab, que fue el medio, ¿cierto?, mediante el cual continuamente el dador supremo otorga, nutre, sostiene este mundo, ¿cierto? Y la idea del mashpia, ¿cierto?, de personas que tomen el rol de poder ayudar, acompañar, guiar, sanar a otros, es que hace unos 7 años yo empecé internamente a trabajar en un concepto que pudiera llevarme a una metodología que permitiera manifestar esto de manera más clara y que permitiera también a las personas, yo primero, lo hice para mí primero, que queremos aportar a los demás, guiar a los demás, ayudar a los demás, cumplir un poco con este rol de ser luz, que nos lo permitiera hacer de manera informada, de manera objetiva y con conocimiento válido, para que nuestra intención de ayudar no se quede en la intención, y para que nuestra acción de ayudar no sea una acción egoísta, sino que sea una acción altruista con fundamentos objetivos. Y es entonces cuando decidí crear lo que hoy día yo llamo K-Coach, o quienes todavía les gusta llamarle K-Coach, que también estaría válido mencionarlo así. ¿Qué es K-Coach? ¿Cierto? Es un método, o una técnica, si le quieren llamar así, una metodología. Alguien usó la palabra grande de sistema, no sé si será un sistema o un método, de asistencia, de entrenamiento y de guía, basado en la Kabbalah y en el concepto del Kab, para manifestar una forma moderna de mashpia. ¿Sí? Como les decía antes, el mashpia en la antigüedad, este guía, este consejero, muchas veces era un rabino, o simplemente a veces era el consejero del pueblo, o era alguien con muy buenas intenciones, pero que tenía el conocimiento para poder hacerlo, para poder guiar a otros, para poder ayudar a otros, para poder compartir, educar, etc. Entonces, esto es K-Coach, ¿sí? Este es el método que yo, Esteban Acuña, desarrollé y que llevo ya casi 5 años de usarlo efectivamente. Yo ya nunca lo he contado, pero yo creo que si he hecho una mirada,
en un centenar de personas, si es que no más. Denme un segundo, me están contando. ¿Me ven? ¿Me pueden confirmar si me están viendo y me están escuchando, por favor? Que alguien me está mandando un mensaje por interno diciéndome que dejé de escucharme. Ha de ser un problema directo de esa persona. Un segundito, perdón que lo interrumpa, que justo me entró el mensaje, tenía el WhatsApp abierto aquí en el computador y me llegó, voy a decirle que se le, se le cayó a ella parece. Ya, mil disculpas, ¿sí? Por la interrupción, pero justo me estaban preguntando. Entonces, como les decía, ya he usado este método para ayudar al menos a un centenar de personas, ¿sí? Más, no sé, más de un centenar, no sé cuántos, pero mucho más, con resultados súper efectivos. La mitad de esas personas, si no más, terminó luego del proceso de trabajo, de terapéutico o de guía, estudiando Kabbalah, con una vida mucho más plena y haciéndose cargo de sus propias vidas, ¿sí? Entonces, en lo que nos queda, además de contarle un poquito más de qué se trata el método, les quiero compartir la experiencia de algunas personas que o sea, que en primera instancia recibieron la metodología de Key Coach, ¿cierto? Fueron, o sea, aconsejados, guiados, educados por mí, y que luego decidieron en la primera y la segunda formación de Key Coach que yo llevé a cabo, decidieron formarse como coaches o como Key Coaches y han llevado este conocimiento a sus propias vidas y lo han podido usar para ayudar a otras personas también replicando el modelo, ¿sí? Replicándolo. ¿En qué consiste Key Coach? Por supuesto que no puedo hablarles de todo lo que se trata, ¿sí? La formación tiene muchísimas clases y hay mucho contenido, pero básicamente es un método que toma los aspectos prácticos de la Kabbalah, los aspectos prácticos de la comprensión del árbol de la vida, las metodologías que ocupaban los mashpim, los mashpia de la antigüedad, como el Baal Shem Tov, o como el Ari, o como Rabbi Nachman de Breslev, o como Foni Hameagel, algunos que existieron en la antigüedad, y los lleva a una comprensión moderna, a una comprensión actualizada, y nos permite manifestarlos en forma de una metodología de life coaching, o sea, de coach de vida, de entrenamiento de vida para poder ayudar a otras personas con la seguridad y con la certeza, ¿cierto?, que nos da el conocimiento objetivo y las herramientas potentes y verdaderas, ¿cierto?, de la tecnología ancestral que nos entrega la Kabbalah. ¿Sí? Key Coach nos enseña cómo hacer las preguntas correctas para poder atraer la luz, nos enseña que cada uno de nosotros tiene las respuestas, pero muchas veces no tiene las preguntas, que cada uno de nosotros tiene dentro la luz, pero no tiene la vasija para poder atraerla, ¿cierto? O sea, tiene la luz potencial y no tiene la vasija para poder atraerla y manifestarla. Nos enseña que todos podemos ser, ¿cierto?, compartidores de luz y que todos podemos tomar este rol de ayudar a otros de manera real y concreta, y en lo personal, y en el caso de las personas que les voy a compartir ahora, que me permitieron compartir su testimonio, les ha ayudado tanto a mí como a ellos a convertirlo en parte de su vida, en parte de su trabajo, de hecho en parte de su sustento. Por eso, en el anuncio de este webinar decía, si que te gustaría ayudar a los demás, ¿cierto? Y de la misma manera, digamos, conectar con la abundancia. Porque para mí este método, la aplicación de este método, ¿cierto? Y el convertirlo en mi rol o en mi labor, ¿cierto? En parte, gran parte de mi labor personal, en mi trabajo, también me ha llevado a la abundancia. Que yo he llegado a entender que la mejor manera de lograr abundancia y sustento concreto es
ayudando a los demás. ¿Sí? De hecho, hay un libro maravilloso que no es de Kabbalah directamente, aunque en el fondo pareciera que lo es. Es un libro que solo está en inglés, de T. Harv Eker, que se llama Haz un montón de dinero ayudando a un montón de personas. ¿Sí? Como explicando que la conexión con la abundancia está en el ayudar a las personas. Y qué mejor que ayudar a las personas con el conocimiento, ¿cierto? Que fue revelado a la humanidad con ese propósito, ayudar a las personas a alcanzar su satisfacción. En este caso, ayudar a las personas a eliminar el caos de sus vidas, a eliminar los bloqueos de sus vidas, a quitar la oscuridad de su vida a partir del conocimiento objetivo que la Kabbalah nos revela. Entonces, en los minutitos que nos quedan, les voy a compartir algunos testimonios de algunas personas. Quizás han visto las páginas de algunas de estas personas, quizás han visto sus actividades que hacen. Les voy a compartir el testimonio de algunas de estos coaches, ¿cierto? Que se formaron conmigo y que han llevado a la práctica o han llevado al menos a su propio trabajo terapéutico, sumando lo aprendido en Kikoach a lo que ellos ya sabían hacer, ¿cierto? Y lo han manifestado y lo han convertido en un medio, no solo para ayudar a las personas, sino también en un camino para alcanzar abundancia. Voy a compartírselos. Tenemos ahí en la pantalla a mi querida amiga, también directora de la Fundación Kabbalah junto conmigo, Dani Nessi, que dice, en su testimonio lo pueden leer, gracias a la metodología que aprendí con Kikoach, empecé finalmente a trabajar en sesiones privadas como Life Coach, viendo resultados geniales tras cada sesión con los coaches. Lo recomiendo ampliamente si quieren mejorar como persona y ayudar a otros a hacerlo también. ¿Sí? Dice Dani Nessi. Life Coach y terapeuta. O sea, además del Kikoach, ella ocupa su propia terapia y lo mezcla este método para ayudar a las personas. Me imagino que conocen a la Dani, la mayoría de ustedes lo deben conocer. ¿Mm? Aquí tenemos a otra persona. Dice, lo recibido superó mis expectativas. Aún después de un tiempo sigo releyendo los apuntes. Kikoach fue un descubrimiento profundo, no solo de herramientas, sino de desafío a mis propios límites. Absolutamente recomendable para todos aquellos que deseen ir más allá de sí mismos, escribiendo una nueva historia de sus vidas. Este es Adrián Morelo, el líder de una comunidad cristiana en Argentina, en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Bíblicas, profesor de la Universidad de Rosario, y es Life Coach también. Se formó hace 3 años con nosotros. Me imagino que también la conocen a ella. Formarme en Coach me sirvió primero que todo para ordenar mis ideas y conectarme con quien soy, para ponerlo al servicio de mi propósito. Hoy ayudo a otras personas para que logren lo mismo porque yo sé que funciona. Gracias, Esteban, por tan maravillosa herramienta de evolución personal. Dafne Silva, psicóloga y Life Coach. Bien, o sea, Dafne tomó la psicología que ella tenía, lo mezcló con este método Coach y también lo ha llegado a convertir, ¿cierto?, en algo que le ha permitido ayudar a otras personas. Esta otra persona dice, la formación de Coach te provee de una metodología clara y útil, aplicable en el aspecto personal y laboral, te ayudará a asistir a otro y a ti mismo a la consecución de resultados transformadores. Ramón Pagan, un empresario puertorriqueño y Coach. Sí, él lo ha llevado a lo laboral, fíjense, puedo llevar este método, como está basado en una sabiduría universal, es posible llevarlo a cualquier área de la vida. Y a la última que quiero contarles es esta última persona que nos dice que la formación en Coach contribuyó a resolver muchos temas personales y desde ahí ayudar a otros. En mi lectura de registros akáshicos, uso técnicas y consejos que aprendí en esta formación para asistir de una manera más integral y resolver sus dudas. Me entregó certezas y una estructura que ayuda a cómo entender y resolver los conflictos. ¿Cierto? La chica esta es Sabina Mesa Campbell, que es modelo y además Coach. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ya estamos llegando como a la horita final. Pronto, ¿cierto? Dentro de 2 semanas más, de hecho, vamos a tener una nueva formación integral de Coach, que llamamos Coach 1.0, ¿sí? En la cual, esto es súper importante que lo escuchen, en especial los que me escribieron diciéndome me interesa porque quiero aprender, porque es la última vez, es la tercera vez que voy a abrir esta formación, pero es la última vez que se va a realizar de esta manera. ¿Sí? O sea, es la última vez en mi vida
que voy a realizar la formación integral de Kik Coach 1.0 en la metodología que he llevado desarrollando hasta ahora. ¿Sí? Por supuesto, están invitados a informarse más en el link que aparece en la pantalla y que yo se los voy a dejar en el chat para que simplemente puedan pincharlo, ir a mi página web donde van a encontrar toda la información, donde van a encontrar las fechas. La formación empieza el 19 de noviembre, ¿sí? Es una formación integral con varios módulos, con un taller práctico al final, con una práctica, y que luego, ¿cierto?, de concluir esta formación, recibes un diploma donde se te autoriza a poder, ¿cierto?, ejecutar estas sesiones en las que puedas ayudar a otras personas usando las herramientas que a partir de la Kabbalah, ¿cierto?, conforman el método Kik Coach y que nos permiten, por supuesto, como ya dijimos, guiar y ayudar a otras personas, ¿sí? Me gustaría, bueno, los voy a compartir, como les dije, ahí en el chat, el link directo para que puedan entrar. Me gustaría saber si antes de ir a la última parte, si hay alguna pregunta que les gustaría hacer al respecto. Les acabo de dejar el link ahí en el chat para que puedan entrar. Alguien me preguntó por privado, me acaba de preguntar por privado, por lo tanto no voy a decir su nombre, aprovechando las circunstancias, de si que esta clase también tenía que ver con que hay gente que está buscando ayuda, y no necesariamente hay gente que está en esta clase, en este webinar, y que se inscribió, que no quiere formarse como coach, que no quiere aprender este camino, pero que quiere un coach, o que quiere alguien que lo eduque, que lo guíe. Sí, bienvenido. O sea, si alguien necesita, está en una situación difícil, o necesita que le ayuden, necesita un camino, un consejero, un educador, etcétera, puede escribir al correo electrónico que está en la pantalla, educarelcorazonchile@gmail.com. Lo voy a responder directamente yo. Si no puedo ayudarle yo por la agenda tan apretada que tengo al respecto, ya vieron que hay otros coaches que ya se formaron, que tienen una gran experiencia, que tienen una gran capacidad, y también podría ayudarle a alguno de ellos, ¿sí? Si de repente hay alguna mujer que quiere ser guiada por una mujer y no por mí, yo le puedo contactar con ellas. Si alguien desea asistencia directa de mi parte, respecto a lo personal, a la abundancia, lo que sea, también puede contactarme a mí. Pero ese no era el propósito de este webinar. Si se dio para eso, maravilloso. Sino que era básicamente contarles que existe este método, ¿cierto?, a quienes no lo conocían, que es muy efectivo. De hecho, hay gente aquí que tomó este método, que tomó sesiones de este método, gente que se inscribió, que lo agradeció y que lo ha agradecido, y sigo trabajando con gente haciéndolo. Así que ahora son bienvenidas todas sus preguntas, y ya que antes de que nos vamos, ¿cierto?, después de estas preguntas, vamos a hacer una pequeña meditación, que es como un regalo de mí para ustedes, y con eso terminaríamos. Edith deja una pregunta: ¿cuánto dura la formación? ¿Se aprenderá antes Kabbalah y luego coaching, o todo a la vez? Es una muy buena pregunta. Toda la idea de los módulos y el contenido lo pueden encontrar en el link. La formación en tiempo cronológico va a durar casi 3 meses, pero en cantidad de clases son casi 40 clases, creo que son 40 clases, más un taller. La formación incluye un módulo de introducción a la Kabbalah, niveles 1 y 2, para aprender todo lo básico, los fundamentos de la Kabbalah, y en paralelo, ¿cierto?, que eso es online, y en paralelo las clases del método de coaching, en paralelo. O sea, por un lado, las clases de introducción a la Kabbalah para ir adquiriendo los conceptos, aprender el alma, el ego, la reencarnación, los mundos, el árbol de la vida, la familia, etcétera, y en paralelo la metodología de coaching, y todo se termina resumiendo en el taller final, luego de cual se le pide a las personas que hagan un informe, ¿cierto?, del trabajo práctico que van a ir realizando a lo largo del proceso, y luego de eso, de revisar ese informe práctico, entonces se le entrega el diploma a la persona para que pueda empezar a ejercer como Kik Coach. No sé si te respondí la pregunta, Edith. Perfecto. No sé si hay más preguntas.
No entiendo tu pregunta, Marcela. ¿A qué te refieres con que hará otro tipo de formación? Ah, sí, lo que pasa es porque luego de esta, ya entiendo, luego de esta formación de Kikoach actual, ya nunca más va a ser presencial, o sea, en vivo, en el que se pueden hacer preguntas, sino que la formación va a pasar a un formato online, ¿sí? Eh, para que se estudie on demand, para que la gente pueda tomarlo, aprenderlo, luego simplemente yo revisaría el informe final. Pero si no coincide el horario no hay problema, porque al igual que todas las formaciones que nosotros hemos hecho, los cursos, las clases se graban, ¿sí? De hecho, las clases eh, quedan grabadas, entonces pueden ser vistas en cualquier otro momento también. No habría problema con eso, ¿sí? Bueno, ahí también justo le respondí la pregunta a Edith, también la segunda pregunta. Sí, la idea es que las clases van a ser así. Y claro, y esta es la última vez en que las clases de Kikoach van a ser así, en vivo, que van a poder haber interacción, preguntas, qué sé yo, porque luego van a pasar a un formato completamente digital, en la cual yo ya no voy a hacer la formación directamente, sino que va a ser grabada. A eso me refería con eso. Un minuto más, si alguien quiere hacer preguntas. ¿No? Bueno, les agradezco infinitamente. Les voy a invitar ahora a que hagamos una pequeña meditación. Voy a volver a dejar en el chat para que no se pierda la presentación, o sea, el link para que puedan entrar a la formación. Ahí las personas que están interesadas, Marcela, Edith y las otras personas que preguntaron por interno también, pueden entrar al link, pueden revisar todo, cualquier cosa me escriben. Sí, ahí mismo, de hecho, si entran a la página van a ver que abajo hay un loguito de WhatsApp. Si quieren algo de manera más privada, tocan ahí, me va a saltar a mi WhatsApp y yo les contacto directamente. Les voy a invitar entonces ahora sí a que hagamos una pequeña meditación, ¿sí? Como un pequeño regalito para ustedes. Vamos a hacerlo usando lo que se llaman las ondas alfa. Les voy a invitar a que se pongan cómodos ahí donde están, a que cierren los ojos, se sienten de manera cómoda y relajada. Vamos a hacer 3 inspiraciones profundas. Vamos a inspirar profundo por la nariz. Y liberamos lentamente. Vamos a seguir respirando de ese modo, inspirando profundo por la nariz. Y exhalamos lentamente. Mientras respiramos de esa manera, nos conectamos con las ideas aprendidas en el principio de este encuentro sobre que estamos en este mundo para adquirir satisfacción, lo recordamos, y que esta satisfacción se adquiere asistiendo y ayudando a otros, compartiendo con otros. Al inspirar profundo, se ilumina mi cerebro, que es el asiento del alma intelectual, del alma divina, y al exhalar esta luz baja el corazón, baja las entrañas y se expande por todo mi sistema. Y mientras voy haciendo esta respiración, voy percibiendo cómo la energía se va canalizando cada vez que inspiro al entrar por mi cerebro, cada vez que exhalo al bajar a mi corazón y a mi vientre, mis entrañas, se va fortaleciendo en mi interior la identificación con el Cab,
la identificación con el árbol de la vida, del cual tú y yo somos una réplica. La luz del Creador viene a nosotros y nosotros podemos ser capaces de dirigirla en nuestro interior y luego de compartirla con otros, de igual manera que el árbol de la vida lo hace. Y todos, sin excepción, tenemos el potencial, la capacidad de ser dadores. Y reafirmamos esa condición. Y más allá de si decides hacer esta formación o si simplemente tienes un camino personal mediante el cual compartes con otros, quieres educar a otros o guiar, te voy a invitar a poner tu mano izquierda sobre tu corazón, luego tu mano derecha sobre tu mano izquierda, hacer una inspiración profunda y mientras exhalas repite conmigo: estoy en este mundo para alcanzar la plenitud, mientras ayudo a otros a alcanzar su plenitud. Y deja que esa frase continúe resonando en tu interior, recordándote el propósito por el cual estás en este mundo: alcanzar tu plenitud y ayudar a otros a alcanzar su plenitud en el camino. Por unos segundos simplemente disfruta de esta experiencia. Deja que el deseo de satisfacción se vea llenado por la certeza de que tienes la capacidad real y verdadera de convertirte en un dador y de contribuir al bienestar de los otros, tanto como de construir tu propio bienestar y tu propia plenitud. Hacemos una última inspiración muy profunda. Y liberamos lentamente mientras vamos abriendo nuestros ojos. Muy bien. Espero de todo corazón algo de lo que hablamos hoy le haya hecho sentido. Espero que si alguien se siente curioso, motivado, interesado en la formación, ingrese al link o me escriba personalmente. Cualquier duda que puedan tener, cualquier curiosidad que puedan tener, cualquier interés que surja, háganmelo saber, por favor. Ustedes saben que siempre estoy abierto a hablar sin ningún problema, a compartir, a responder preguntas. Les dejo un gran abrazo, les dejo un beso. No se olviden, todos somos capaces de compartir, todos somos capaces de ayudar, todos somos capaces de guiar. Un abrazo grande, nos estamos viendo pronto. Adiós.